Bueno, si van a hacer el examen final, bueno, primero el examen final lo voy a subir este viernes. Posiblemente el jueves en la noche, no me comprometo. Pero bueno, es para que lo hagan este fin de semana y se va a entregar el domingo. O sea, a diferencia de los parciales, en el final, como dije desde el principio, no van a tener 2 semanas, sino nada más van a ser 2 días. También tiene que estar entregado en LaTeX. Igual que los parciales, yo doy el formato y, y ahí lo tienen que hacer. Ajá. Este, e igual lo tienen que entregar el domingo a más tardar bueno, casi a la medianoche. Igual ya saben que si llegan a entregar así como a las 12:15, digamos, bueno, me han llegado incluso exámenes, digamos, como a la 1:30 de la mañana, pues ok, lo ideal es que no lo hagan, pero bueno, puede haber ahí cierta flexibilidad. Si lo entregan a las 9 de la mañana del día siguiente, pues ahí ya no. Ujú. Bueno, y la fecha de entrega de los proyectos, no recuerdo, les había dicho el 28, ¿no? O sea que sería este viernes, me parece. Sí, sí, para que yo los pudiera revisar el fin de semana. ¿Ok? Em, bueno, entonces sí, creo que es toda la parte burocrática. Y bueno, pues sí, vamos a comenzar con lo que nos habíamos quedado, que era realmente la segunda parte de la demostración del teorema de convergencia monótona. O sea, el, de lo que estamos hablando son de teoremas límites que en cierto modo nos dicen que la integral, o sea, la integral en un espacio general que estamos trabajando, se comporta bien con respecto a los límites. Entonces, teoremas límites. Y bueno, el primero es el teorema de convergencia monótona que ya habíamos discutido varias versiones. Eh, habíamos empezado con, o sea, con otras hipótesis que son las que voy a escribir. Suponían, probando que las sucesiones no decrecientes de funciones simples no positivas, no negativas, perdón, que convergen a una función simple puntualmente. O sea, si tenemos eso, entonces la integral de los límites es igual al límite de las integrales. Después relajamos la condición sobre el límite y pedimos que fuese medible y no necesariamente simple. Todo sigue siendo un negativo. Y en la versión que empezamos a discutir, eh, ya también relajamos las condiciones sobre la sucesión. O sea, ya no solo el límite es medible, sino la sucesión o la sucesión que va aproximando, esta también es medible. Entonces, nada más fijo nuestro espacio de medida. Y bueno, y el teorema es este. Tomamos una función medible con valores en los reales extendidos no negativos. Tomamos una función, ah, perdón, nada más en los reales extendidos, porque otra de las variaciones que estamos haciendo es que aquí ya no estamos suponiendo que la función, bueno, que ninguna de las funciones es, eh, es no negativa en todo el espacio, sino solo casi donde quiera. Entonces, igual, nuestra sucesión es una sucesión de funciones eh, medibles. Y las dos condiciones que estamos suponiendo es que para toda n en los naturales, para toda x, perdón, para casi toda x en el espacio, tenemos esto 0 menor o igual que fn de x, menor o igual que fn más 1x. O sea que son no negativas y que son monótonas y que converge puntualmente casi donde quiera a la función f.
f de x es igual al límite, cuando n se va a infinito, de fn de x. O sea, cuando tenemos eso, en pocas palabras, tenemos una sucesión de funciones no negativas medibles, o bueno, tenemos una sucesión de funciones medibles que son no negativas casi donde quiera y que son no decrecientes y convergen a una función eh, casi donde quiera. Entonces, la integral del límite es el límite de las integrales. O sea, el límite cuando n se va a infinito de esto es igual a esto. Que bueno, aquí también quiero enfatizar una cosa el primer ejemplo que habíamos dado, o sea, pensando en términos de integración de Riemann, pues era esta sucesión de funciones indicadoras de números racionales en el 0, 1, ¿no? En donde cada término de la sucesión es integrable, la integral da 0, pero el límite puntual no es integrable. Ajá. En este caso, o sea, bueno, en la teoría que estamos manejando, lo que estaremos diciendo es que el límite, o sea, el límite, recordando ese ejemplo que nos queda, la integral, perdón, la función indicadora de los racionales en el 0, 1, eso termina siendo, es integrable, ¿no? Y la integral de hecho es 0. Porque, bueno, es la integral de una función indicadora y es la medida de este conjunto. Bueno, la medida de Lebesgue. Y sabemos que la medida de Lebesgue de todos los conjuntos numerables es 0. ¿Ok? Entonces, ese primer ejemplito, pues al menos esta teoría ya la cubre. Y también quiero señalar que, eh, nada más para recordar, habíamos dicho a Q intersección 0,1, lo escribimos de esta forma, Rn n en los naturales, Fn, bueno, F1 igual a la función indicadora de este singulete, F2, vamos a ponerlo como F1, bueno, no vamos a ser tan presuntuosos, Fn va a ser igual a la función indicadora de R1 hasta Rn. Ajá. Ok, entonces estas funciones convergen puntualmente a esta función. No es integrable en el sentido de Riemann, pero en el sentido de Lebesgue, que estamos viendo, todas son integrables y todas las integrales valen 0. Igual quiero señalar que estos teoremas límite que estamos discutiendo también nos ayudan a relacionar a la integral con respecto a la medida de Lebesgue, o sea, a la integral de Lebesgue con la integral de Riemann. Ajá, bueno, que es otra de las cosas importantes, porque, bueno, ustedes ya saben un montón de cosas sobre la integral de Riemann, ya las han estudiado al menos 2 años, entonces, pues sería una desilusión muy grande que en este momento yo les dijera, bueno, ya no vamos a usar nunca más la integral de Riemann, no, entonces sí se relaciona esta integral con la de Riemann, pero para poder relacionarla necesitamos estos teoremas límite. Entonces, ya habíamos discutido la demostración de este teorema haciendo, haciendo estas dos hipótesis más fuertes, en el sentido de que esto para toda mu x en x, para casi toda mu x en x, lo que hicimos fue quitar la dependencia de la medida y decir, ok, esas condiciones pasan en todo el espacio. Y lo que habíamos hecho era, primero, a cada función fn le asociamos una sucesión de funciones simples no negativas que convergen puntualmente a Fn. Ajá. Y de hecho ya habíamos visto cómo hacerlos. Aquí también quiero señalar que no es cualquier sucesión que ya sabemos que existe, sino la sucesión de funciones simples no negativas que obtuvimos en la demostración del teorema en donde probamos la existencia, ¿no? Después trabajamos, o bueno, definimos Sn como el máximo de la diagonal si las ordenamos como si fuera una matrizota. Por matrizota me refiero a una matriz infinita. Así hasta SNN. Y lo que nos queda es que esta sucesión, Tn, es una sucesión de funciones simples, no negativas,
y que convergen puntualmente a F. Bueno, y también tenemos esta desigualdad que es puntualmente. Ajá. Entonces, aplicando bueno, a esta sucesión Tn le aplicamos el teorema, la versión 2 del teorema de convergencia monótona, que era donde decíamos que todo esto ocurría en todo el espacio y que las Fns eran funciones simples no negativas, la F simple no negativa, ¿no? Lo hicimos aquí y eso nos decía que eh, Tn, bueno, la integral de F es igual al límite de esto, o sea, de las integrales de Tn, y esto vimos que era menor o igual que el límite de las integrales de Fn, y la otra desigualdad era directa de la monotonía de las integrales, ¿ok? Entonces, aquí sí hicimos un trabajo importante, ¿no? Es un trabajo de aproximación, y de hecho la parte complicada, o sea, la parte complicada no fue tanto que, o sea, que pudiéramos definir la TN y todo eso, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si les hubiera dado este problema y les dijera, traten de resolverlo el fin de semana, creo que sí, sí, sin ningún problema, o bueno, igual con algún problema, pero lo habrían podido hacer, llegar hasta acá, ¿no? Hasta definir esta TN, yo creo que sí lo habrían podido hacer. La parte donde se complicaba más era ver que puntualmente la TN convergía a F. Entonces, eso yo creo que también lo habrían podido hacer igual ahí con dolor, pero sí lo habrían podido hacer, estoy seguro. ¿Ok? A lo que voy es que no es tan esotérica esta construcción. Ajá, o sea, es nada más agarrar lo que ya tenemos, o sea, tenemos una versión más débil de este teorema en donde los términos de la sucesión son simples y al mismo tiempo sabemos que toda función medible no negativa la podemos aproximar por simples. Entonces ya con esos dos elementos, como que el mismo problema les está diciendo más o menos qué hacer, ¿no? O sea, aproximen cada término de la sucesión por funciones simples y de algún modo construyan una otra sucesión de funciones simples a la cual le puedan aplicar el teorema. ¿Ok? Entonces, digamos, esa primera parte ya está hecha. Ahora vamos a suponer que las condiciones, estas de aquí, valen casi donde quiera. Ujú. O sea, vamos a trabajar con las hipótesis del teorema sin debilitarlas. Bueno, voy a poner aquí, supongamos solo las hipótesis del teorema. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, o sea, para hacer la extensión de lema de Fatou o para hacer la extensión al teorema de convergencia dominada de Lebesgue, este procedimiento que en este momento vamos a discutir con calma, pues realmente se replica allá. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder, digamos, como en tres partes. Uno es identificar los conjuntos nulos. Voy a poner así de manera muy prosaica, que nos estorban. Segundo es ver que son una cantidad numerable. O sea, que tenemos una cantidad numerable de conjuntos nulos que nos estorban. Ver que son una cantidad numerable y después juntarlos todos en uno. O sea, y los echamos en el mismo saco y aprovechamos que la integral no los ve. Juntarlos e integrar. Bueno, y usar que voy a poner si la integral no las ve. No los ve. O sea, yo sé que esto no se ve así como muy preciso ni muy matemático, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero
¿Dónde están todos los conjuntos? ¿O cuáles son los conjuntos con los que tenemos que tener cuidado? Vemos si son una cantidad numerable, ya la hicimos, ¿no? Porque sabemos que la unión numerable de conjuntos de medida cero es un conjunto de medida cero. Y después lo que vamos a hacer va a ser redefinir nuestros objetos utilizando funciones indicadoras y usar que si tenemos, por ejemplo, dos funciones que son iguales casi donde quiera y sabemos que que una de ellas es integrable, entonces las dos son integrables y las integrales coinciden. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a identificar a los conjuntos. Para cada n en los naturales, sea n es un conjunto medible, tal que satisface dos condiciones. La primera es que tiene medida cero y la segunda es que eh, perdón, eh, el conjunto de las x en los naturales, perdón, en el espacio, tal es que fn más 1 de x es mayor que fn de x o fn de x es menor que cero, perdón, está contenido en nm. Ahora, bueno, vean esto aquí. Lo que estoy haciendo es, estoy tomando una n en los naturales y ahora estoy diciendo, bueno, aquí tenemos una afirmación que nos dice, esta propiedad, o sea, estas dos desigualdades son ciertas en casi todo el espacio. Eso quiere decir que el conjunto en donde no se cumplen, o sea, y aquí es una conjunción, ¿no? Es fn de x es mayor o igual que x, que cero, y fn de x es menor o igual que fn más 1 de x, entonces por eso aquí tenemos una disyunción. Y aquí el lado izquierdo es falso, el lado derecho es falso. Ok, eso es lo que tenemos ahí. Eh, o sea, de entrada sabemos que, bueno, perdón, para decir que ocurre casi donde quiera, sabemos que el lugar en donde no ocurre está contenido en un conjunto de medida cero. En este caso, podríamos refinar un poco nuestra discusión para ver si este conjunto es medible, ¿no? O sea, es razonable suponer que es medible y de hecho va a ser medible pues porque todas las funciones involucradas son medibles. Ajá, y son real valuadas, entonces bueno, y toman valores en R extendido. Entonces habría que trabajar esto con cuidado, pero bueno, para no distraerme en eso, voy a decir, ok, como sabemos que esta afirmación ocurre casi donde quiera, pues entonces donde no ocurre está metido en un conjunto de medida cero. Ajá. O sea, sin comprometernos a decir que esta cosa sea medible. Solo decir que está metido en un conjunto de medida cero. Ok. Ya tenemos eso. Ahora, definamos NF, o bueno, tomemos, o sea, N subíndice F igual a un conjunto medible que tenga medida cero y que contenga el conjunto de puntos en donde la sucesión no converge. Entonces, eso lo voy a escribir así. Es falso que el límite, cuando n se va a infinito, de fn de x es igual a f de x. O sea que todo ese conjunto está contenido en nf. ¿Ok? Y ahora, eh, entonces, el conjunto, la unión de todos esos, o sea, n, que es igual a n sub f, unión n en los naturales de nn. Primero, es medible porque es la unión numerable de conjuntos medibles. Y
tiene medida cero. O sea, eso ya lo podremos hacer nada más a ojo, pero lo voy a hacer. O sea, lo voy a probar. ¿Ven? Esto es igual a la medida de NF unión sobre N en los naturales de NN es menor o igual que la medida de NF más la suma de las medidas, o bueno, la serie de todo esto, pero todos los términos son cero, ¿no? Entonces esto es cero. Por lo tanto, mu de n es cero. Excelente. Ahora, vamos a definir, ya que tenemos todo esto, vamos a redefinir los objetos, o bueno, vamos a considerar otros objetos. Sean f tilde es igual a f por la función indicadora del complemento, y para toda n en los naturales, esto. O sea, fn por la función indicadora del complemento. Ahora, quiero que observen que f y f tilde son iguales casi donde quiera, porque el único conjunto en donde podrían ser distintas es n, y n tiene medida cero. Y lo mismo para cada fn tilde. Sin embargo, estas funciones tilde tienen propiedades que nos gustan. O sea, lo que estamos haciendo es, eh, estamos tomando el contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Estamos agarrando todos los conjuntitos chiquitos en donde las cosas no pueden funcionar como nosotros queramos, los juntamos, eso es lo que estamos haciendo aquí en la n, y ahora lo que estamos haciendo con las funciones tilde, es decir, ok, vamos a fijarnos únicamente en la parte del espacio en donde las cosas funcionan bien, que es x menos n. Y cuando las cosas se pueden complicar, decimos que vale cero y ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, si toman una función, un x que esté en n, pues todas las funciones tilde valen cero, ¿no? En particular, pues fn tilde de x va a ser cero para toda n y f de x, perdón, f tilde de x va a ser cero y la sucesión fn tilde va a converger a f tilde puntualmente en n. Pero ahora, si estamos en x menos n, pues x menos n está contenido en x menos nf. Y nf es el lugar en donde no se tiene límite. Entonces, si x está aquí, este límite debe de ser cierto. Dicho de otro modo, estas funciones tilde tienen las propiedades que queremos, pero en todo el espacio. O sea, el límite cuando n se va a infinito de fn tilde de x es igual a f de x. Aquí vamos a decir que esto es para toda x. Y además, para toda n en los naturales, 0 es menor o igual que fn tilde de x, que es menor o igual que fn más 1 tilde de x. ¿Ok? Y bueno, y esto nos gusta, ¿no? Porque ya caemos en el caso anterior. Bueno, la discusión sobre las fn de x no la hice, pero es análoga a la que hicimos aquí para el límite, ¿no? O sea, porque si tomamos un x, bueno, si tomamos un x en n, pues valen 0 y aquí tenemos las dos igualdades, 0. Excelente. Pero si tomamos aquí, entonces esto está metido acá. Y por la manera en la que definimos a n mayúscula sub n minúscula, que son, bueno, que fue a través de estas dos condiciones, entonces si x está en el complemento, pues esta afirmación de aquí es falsa, pero o bueno, pues sí es falsa, y eso quiere decir que su negación, que es esta de aquí, es cierta, ¿no? Ok. Bueno, la cosa es que ya cuando tenemos
estas condiciones o estas funciones donde las hipótesis valen en todo el enunciado, ya podemos ya podemos utilizar la primera parte. O sea, que fue lo que hicimos el viernes de la semana pasada. Entonces, por la clase anterior, tenemos que el límite, cuando n se va a infinito, de las integrales de fn tilde, es igual a la integral de f tilde. Ok, ahora, pues esto está padrísimo, ¿no? Pero, pero nuestro problema o nuestro teorema está con respecto a las funciones f, no con respecto a las funciones f tilde. Entonces, para eso, nada más vamos a ver que f es igual a f tilde casi donde quiera, y fn es igual a fn tilde casi donde quiera para toda n. Entonces las integrales deben de coincidir. Finalmente, como f igual a, bueno, f tilde es igual a f casi donde quiera, eh, se cumple esto, que la integral de f es igual a la integral de f tilde. Aquí vamos a ponerle 2. Y, eh, y bueno, como lo mismo ocurre para cada n, o sea, para cada fn, y como fn es igual a fn, vamos a poner la tilde ahí, para u casi donde quiera, para toda n, tenemos que, bueno, aquí es repetitivo, no importa, fn tilde, o sea, la integral de fn tilde es igual a la integral de fn. Ajá. Y bueno, juntando 1, 2 y 3, concluimos. Con 1, 2, 3, concluimos. Bueno, aunque les vuelvo a escribir, lo pongo para que sea más claro. O sea, tenemos que el límite, cuando n se va a infinito, de esto, es igual al límite, cuando n se va a infinito, de esto. Aquí quiero señalar que, bueno, al menos de entrada no es obvio. Bueno, igual sí, pero habría que argumentar eh, por qué existe este límite. Ajá. Recordemos que en primera instancia estas funciones fn no son, o bueno, podrían no ser no negativas en todo el espacio. Pero lo que sabemos es que este número real extendido para cada n es igual a este número real extendido para cada n. Y si esta cosa converge, pues esta cosa tiene que converger porque son lo mismo. Esto es igual a la integral de f tilde y esto es igual a la integral de f. Ajá. Y eso demuestra el resultado. De nuevo, eh, bueno, de nuevo quisiera como discutir así muy por encima cómo fue la prueba. Ajá, entonces me voy a echar atrás para copiar el resultado, al menos las hipótesis. Ok, ahí están las hipótesis. O sea, quiero señalar la estructura de la prueba porque es un razonamiento que se repite muchas veces. Entonces, bueno, la demostración fue, vean, primero partimos en dos grandes partes. Uno, hipótesis en todo X. Y la segunda parte fue hipótesis, mu casi donde quiera. Ajá. Entonces, aquí hicimos un procedimiento de aproximación. Y aquí
lo voy a poner así igual como, o sea, no muy científico, pero bueno. Aquí juntamos la basura y, y la, y la obviamos. De nuevo, aquí hay un tipo de argumento aquí, ¿no? Aquí fue aproximar cada término por otro término. Ujú. Igual, sugiero que traten de probar esto en general. Si esto es un espacio métrico y esto es un subconjunto de X, traten de probar por sucesiones que la cerradura de la cerradura es igual a la cerradura. Ajá. Porque, o sea, lo digo porque ahí aparece, si lo tratan de probar por sucesiones, van a ver un razonamiento similar en el sentido de que cada término, toman una sucesión y a cada término de la sucesión lo están aproximando. Ujú. Y luego, pues ven que, o sea, construyen una sucesión convergente a partir de las aproximaciones. ¿Ok? Es más o menos lo mismo que está pasando aquí. Digo, las cuentas son distintas, pero esa idea es la misma. Y después, de nuevo, aquí lo que hacemos, aquí ya no estamos aproximando, aquí nada más estamos juntando todo lo que nos estorba, lo echamos en la misma bolsa, vemos que no se junta tanto y ya, podemos cambiar nuestros objetos originales por unos objetos que no son iguales o no necesariamente son iguales, pero para nuestros fines, pues sí. ¿Ok? Ahora, el el segundo teorema límite que habíamos mencionado era el M de Fatou y una de las cosas que habíamos dicho es que, eh, es que ahí, por un lado, ganábamos el que no tuviéramos que suponer la existencia de ningún límite. Por otro lado, bueno, perdíamos en el que no existiera el límite, ¿no? Entonces, no podemos dar un resultado en ese sentido tan preciso, pero sigue siendo muy bueno y útil. Teorema de Fatou. Ok, de nuevo, seguimos trabajando en el mismo espacio de medida. Aquí la hipótesis es que Fn es una sucesión en, es una sucesión de funciones medibles no negativas. Y si mal no recuerdo, fue Alejandro, eh, o sea, Alejandro Hernández, o fue Alejandro Jiménez, no me acuerdo, pero alguno de los dos Alejandros, había preguntado si bueno, si podíamos cambiar las hipótesis para ponerlo casi donde quiera. Y la respuesta es que sí. Y una respuesta un poco más detallada es sí, y de hecho el procedimiento es prácticamente el mismo que hicimos o bueno, que acabamos de hacer en el teorema de convergencia monótona. O sea, si ya sabemos que ocurre, o sea, que la condición ocurre en todo el espacio, y ya sabemos que a la integral no le importa lo que ocurre en conjuntos de medida cero, pues volvemos a identificar primero todos los conjuntos de medida cero, los aventamos todos al mismo costal y consideramos a otras funciones que son iguales a nuestras funciones originales casi donde quiera, pero que se portan mejor en el sentido de que las condiciones o las hipótesis son ciertas en todo el espacio. Ujú. Bueno, entonces esto es el lema de Fatou. Si tenemos una sucesión de funciones medibles no negativas, de nuevo, aquí no suponemos convergencia, solo es una sucesión de funciones medibles no negativas. La integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Ajá. Igual, quiero señalar que del lado izquierdo, en la conclusión, aquí estamos tomando primero la función, o bueno, aquí es el límite inferior de una sucesión de funciones y aquí es el límite inferior de una sucesión de números reales extendidos. O sea, nada más para ver con qué objetos estamos lidiando. Aquí es la integral de algo y aquí es el límite inferior de una sucesión de números reales extendidos. ¿Ok? Bueno, este no, es considerablemente más breve la prueba que convergencia monótona.
Bien, para cada n en los naturales, definimos Gn es igual al ínfimo sobre m mayores o iguales que n de las Fms. ¿Ok? O sea, lo que vamos a hacer es, antes de que escriba eso, vamos a recordar qué es el límite inferior. O sea, me refiero a la definición. Eh, en cuanto a la idea del límite inferior, la podemos pensar como el límite inferior de una sucesión de números reales extendidos por eso, como lo menos que vale, pero a la postre, ¿no? O sea, en el límite, si pensamos nada más en el comportamiento asintótico de la sucesión, puede estar oscilando, pero si está oscilando al final, va a terminar oscilando entre dos bandas, ¿no? O sea, esas bandas podrían ser igual más o menos infinito. Pero, digamos, lo más que podamos subir esta parte inferior de la banda y más que podamos bajar la parte superior, esa van a ser el límite superior e inferior. O sea, igual y podría pasar aquí arriba, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que el límite inferior nos van a decir, pues, si nos dicen a qué número, cuál es el mayor número que se puede parecer a la sucesión. Entonces, por ejemplo, si el límite superior y el límite inferior coinciden, pues eso quiere decir que a la larga la sucesión debe ser convergente. Bueno, la verdad no me gustó mucho como lo dije, pero bueno. Y esto es el límite cuando n se ve infinito del ínfimo cuando m es mayor o igual que n de fm. ¿Ok? Entonces, veamos, lo que vamos a hacer es nos vamos a fijar en estas funciones. Esta de aquí es gn. Vamos a tener esto, g2, g3 y así. O sea, porque lo que estamos haciendo es en cada paso vamos tomando menos funciones, ¿no? Bueno, estamos tomando un subconjunto de las funciones para ser eh, más correctos. Eso quiere decir que los ínfimos tienen que ir creciendo o no decreciendo, pues. Ajá. Todas estas son funciones medibles, son no decrecientes. Como son no decrecientes, pues convergen a algo, ¿no? Y ese algo es el límite inferior. Entonces, aplicamos el teorema de convergencia monótona y eso nos va a decir que el límite de esto va a ser justamente el límite inferior de Fn. Ajá. Entonces, al menos ahí o sea, el paso de meter y sacar límite de la integral, ahí va a estar. Ajá. Y luego vamos a tener que pensar cómo regresar o cómo cambiar las gns por las fns y eso ya termina la prueba. Ok, entonces definimos a las gns así. La sucesión gn satisface estas cosas. La primera es que para todo x en x, el límite de las gns, bueno, cuando n se va a infinito, es el límite inferior. La segunda es que es no decreciente para todo n y no negativa. 0 es menor o igual que gn de x, gn más 1 de x. Eh, y bueno, y con eso ya podemos aplicar el teorema de convergencia monótona. Así, por el TCM, tenemos esto, el límite, cuando n se va a infinito, de gn de mu es igual a la integral del límite, cuando n se va a infinito, de gn de mu, y esto es justamente el límite inferior de las fn's.
Ahora, por otro lado, em, para cada n en los naturales, tenemos esto. Gn es menor o igual que Fn. Esto es por definición, ¿no? Porque Gn la estamos definiendo como el ínfimo de Fn y una colección que incluye Fn. Bueno, el mínimo de Fn y un montón más de funciones. Entonces, tenemos esa desigualdad que da que la integral de Gn con respecto a mu es menor o igual que la integral de Fn con respecto a mu. Aquí estamos hablando de dos términos cualesquiera de una sucesión de números reales extendidos no negativos. Entonces, esto implica que cuando sacamos el límite inferior, la desigualdad va a ser cierta. Y aquí quiero enfatizar que el lado izquierdo, o sea, el de las GNs, ya sabemos que existe el límite. Entonces, ese límite inferior que estoy poniendo al lado izquierdo es realmente un límite pues, vulgar y silvestre, ¿no? Como ya los conocen. Pero del lado derecho, no tenemos garantía de que esta cosa converja. Entonces, ahí sí no podemos quitar límite inferior. O bueno, no lo podemos quitar, esto del límite inferior, o no lo podemos cambiar por límite, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, entonces si juntamos 4 y 5, ya acabamos, ¿no? Porque en 4 nos dice que el lado izquierdo de aquí es justamente la integral del límite inferior. Dando 4 y 5, terminamos. Ok, como quiero discutir una consecuencia muy importante del teorema de convergencia dominada de Lebesgue, la demostración la voy a hacer, voy a señalar nada más los puntos importantes de la demostración, sin, sin meternos a los detalles. Entonces, el último teorema límite que les comenté que era el importante, y que de hecho íbamos a ver, teorema de convergencia dominada implica lema de Fatou, implica teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Convergencia monótona implica Fatou, implica convergencia dominada de Lebesgue. Creo que es un ejercicio interesante ver si pueden probar las implicaciones en el otro sentido, ¿no? Con esto me refiero a, imagínense que de algún modo eh, saben que el teorema de convergencia dominada de Lebesgue es cierto, pero no saben que convergencia monótona y lema de Fatou son ciertas. Entonces, ¿podrían probar esto? O sea, a eso me refiero a que si de algún modo tienen una prueba del teorema de convergencia dominada que no dependa del teorema de convergencia monótona, ver si pueden obtener el teorema de convergencia monótona. O sea, sí van a poder, ¿no? Pero bueno, creo que valdría la pena que lo intentaran. O bueno, si lema de Fatou implica convergencia monótona y eso, ¿no? Ok, entonces aquí nuestras hipótesis, a diferencia del lema de convergencia monótona, ya vamos a permitir o sea, ya no vamos a poner restricciones sobre los signos. En lugar de poner restricciones sobre los signos, vamos a poner una restricción sobre qué tanto qué tanta libertad le vamos a dar a nuestras funciones. Y esa tanta libertad la vamos a poner en términos de la existencia de una función medible que las envuelve, por decirlo de algún modo. Empezamos con una función medible, empezamos con una sucesión de funciones medibles. Y vamos a suponer que hay dos hipótesis. La primera es la que esperamos, ¿no? Que bueno, que nuestra sucesión converge puntualmente, perdón, converge casi donde quiera a f. Ajá.
fn de x igual a f de x. Y la segunda es aquí donde estamos eh, tomando la sugerencia de Brian del otro día, en lugar de meter a la G como función como una hipótesis para que sea más comprensible esto o esté mejor escrito, vamos a poner como hipótesis que existe una G que tiene cierta gracia. Y esa G existe una función medible tal que para toda n en los naturales, para casi toda x en el espacio, ahora sí, f n de x es menor o igual en valor absoluto a g de x. O sea, si tenemos esas cosas, entonces el límite de la integral es la integral de los límites. Ajá. Bueno, ok, entonces, como les había dicho, no vamos a ver con detalle la prueba, más por tiempo que por dificultad. O sea, yo creo que ya si le cacharon a la prueba del teorema de convergencia monótona, este no debe representar más problemas. Entonces, vamos a ver más o menos eh, cómo podríamos dar el argumento de manera esquemática. Primero lo vamos a partir en dos partes o en dos cachos. Ajá. De manera, o sea, de la misma manera en la que hicimos en el teorema de convergencia dominada. En el primero, vamos a suponer que las hipótesis son ciertas en todo el espacio. Hipótesis valen en todo R, perdón, en todo X. Ahora aquí hay un detalle también que vamos a poner. Las hipótesis valen en todo X y G eh, es real valuada. O sea, bueno, es integrable, pero lo que me interesa es que sea real valuada. Ahora vean, el que las hipótesis valgan en todos lados, pues aquí es como lo hicimos antes, ¿no? Nada más vamos a suponer que valen, que el límite es cierto para toda X. Y aquí, o bueno, para ver por qué podemos hacer esto, o bueno, lo podemos hacer, ¿no? Pero ¿por qué lo podemos hacer y nos va a servir? Es porque como esta función estamos suponiendo que es integrable, ya sabemos que las funciones integrables son finitas casi donde quiera. Ajá. Entonces, si supongamos que esta G es la que nos aparece por la hipótesis del teorema, sabemos que este conjunto, A sub G, que es igual a las X, bueno, la imagen inversa de más y menos infinito, esta cosa es medible y tiene medida cero. Ajá. Y si definimos G tilde igual a G por la función indicadora del complemento de AG, pues estas dos funciones van a ser iguales casi donde quiera. G tilde es integrable, entonces G es integrable. Las integrales coinciden y cuando G sea más infinito, G tilde va a ser cero. Cuando G sea menos infinito, G tilde va a ser cero también. Ajá. Entonces, eh, eso lo estamos haciendo aquí. Digamos que aquí también podríamos escribir sin pérdida de generalidad, G es real valuada. Y no perdemos generalidad por este argumento. ¿Ok? Entonces, ya que estamos suponiendo que las hipótesis son ciertas en todo el espacio, vamos a ver primero esto. Eh, como tenemos para cada f, perdón, para cada n, esto, y la g es integrable, eso quiere decir que fn es integrable. O sea, y eso es para toda n. Ahora, si fijamos un x en el espacio eh, y consideramos esta desigualdad, tomamos el límite cuando la n se ve infinito y esto va a implicar que f de x, valor absoluto, es menor o igual que g de x. Como la x es arbitraria, concluimos que el valor absoluto de f, o sea, la función valor absoluto de f, es menor o igual que g. Como g es integrable, eso implica que valor absoluto de f es integrable.
Eso implica que f es integrable. ¿Ok? Em, Aquí permítanme poner eso también en las conclusiones, que concluimos que todos los objetos son integrables. Entonces, f y fn es integrable. Y para toda n en los naturales, fn también es integrable. Ok. Bueno, entonces les digo, la primera parte es esa. Vamos a suponer que todo ocurre en todo el espacio. Y ahora vamos a tomar por un lado esta sucesión fn más g. Todas esas son funciones medibles. ¿Ok? Son funciones medibles, son no negativas porque tenemos esto. O sea, de la desigualdad con valor absoluto, bueno, vamos a poner un pasito antes. Ahora sí. Esto ocurre si, solo si, esto es cierto. Ajá, o sea, como en cálculo. Esto implica, si sumamos a g a las dos desigualdades, nos va a quedar 0 menor o igual que fn más g. En este caso, la cauta superior no me va a importar, pero lo que me interesa es esta de aquí. Entonces, esta es una sucesión en aquí. Ah, bueno, dijimos que son reales, ¿no? Aquí, ¿ok? Y eso significa que podemos utilizar el lema de Fatou. O sea, la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Pero además sabemos que el límite, cuando n se va a infinito, de fn más g es igual a f más g. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener es que, de nuevo, por Fatou es la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las integrales. O sea, f más g, que es el límite inferior, es menor o igual que el límite inferior de la integral de f más la integral de g. Aquí estoy haciendo varios pasos al mismo tiempo, ¿no? O sea, estoy utilizando la linealidad de la integral y, bueno, y ya. Eh, pero bueno, aquí tenemos una sucesión y esta es constante. O sea, este término es constante y el lado izquierdo es la integral de f más la integral de g. ¿Ok? Si aquí podemos cancelar todo porque todo es integrable y concluimos que la integral de f es menor o igual que el límite inferior de las integrales. ¿Ok? Entonces voy a poner esto aquí y como tercer punto, Fatou. Después vamos a considerar esto, fn menos g, en que, bueno, vuelve a ser una función de una sucesión de funciones integrables no negativas. No, así no. Así g menos fn. Y pues vuelve a ser por lo mismo, ¿no? Porque tenemos, bueno, aquí lo podemos escribir aquí. Fn es menor o igual que el valor absoluto de fn, que es menor o igual que g. Esto implica que g menos fn es mayor o igual que cero. Aquí quiero señalar que eh, al suponer que la G es real y al suponer que esta condición vale en todo el espacio, eso significa que aquí estamos lidiando todo el tiempo con números reales y podemos restar, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay cosas que sean más infinito, menos infinito, que es lo que no nos gusta. Entonces, esa situación no ocurre aquí. Y esta sucesión vuelve a ser una sucesión de funciones no negativas, medibles, y tenemos que el límite cuando n es infinito de fn, perdón, de g menos fn es igual a g menos f. Finalmente utilizamos el lema de Fatou. Y bueno, aquí sí habría que usar que el límite inferior de una sucesión,
le voy a poner menos. Xn es igual a el menos el límite superior de xn. ¿Ok? O sea, utilizando este caminito y esto, eh, concluimos que el límite superior de las integrales es menor o igual que la integral de f. Entonces, al final vamos a llegar que el límite superior de una sucesión es menor o igual que una constante, que es menor o igual que el límite inferior. Y en general sabemos que el límite inferior de una sucesión es menor o igual que el límite superior. Entonces, si tenemos esta otra desigualdad, significa que son iguales. Eso significa que la sucesión converge y el límite es el valor común, que en este caso es la integral de f. ¿Ok? Esta, digamos, sería la primera parte de la prueba. Y eh, la segunda es como le hicimos antes, ¿no? Juntar todos los conjuntos de medida cero que nos estorban, meterlos todos en el mismo saco y trabajar o bueno, trabajar con unas variaciones de nuestras funciones originales, en los cuales caemos en el caso uno. Ajá, y bueno, y que sean iguales casi donde quiera las funciones del teorema. ¿Ok? Ah, perdón, acabo de ver el mensaje de Brian. Pues en parte sí, pero hay que tener un poco más de cuidado porque no hay hipótesis de integrabilidad en el teorema de convergencia monótona. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos aquí y el miércoles, em, bueno, el miércoles lo que vamos a hacer, igual yo creo que ya no me voy a meter tanto a demostraciones, o sea, los detalles, pero sí quiero definir al menos los espacios LP este, como espacios de clases de equivalencia y como espacios de funciones. Ajá. Y bueno, igual y sí podríamos hacer varias cosas porque se supone que ya vieron varias desigualdades en análisis uno. O sea, como la desigualdad de Helder y Minkowski en RN, me parece que ya la vieron en análisis uno, ¿no? Si no, bueno, lo recordamos. ¿Ok?